Abran sus Biblias a la segunda de Samuel, capítulo 18. Comenzaré diciéndoles que por el siglo XIX existió un político en América de nombre Charles Francis Adams. Este hombre fue muy fuerte, muy influyente, muy ocupado, muy dedicado y enfocado en su vida política. Tuvo niños, pero su vida estaba consumida con escribir su carrera política. En su carrera política este hombre guardó un diario, escribía todo lo que hacía todos los días. En su diario este hombre escribió: este día fui con mi hijo Brooke de pesca, un día desperdiciado, echado a perder. Su hijo Brooke también guardaba su diario y él escribió en su libro las palabras: este día fui de pesca con mi papá y fue el día más maravilloso de mi vida. Obviamente, había una falta de conexión entre padre e hijo. El hijo quedó muy contento al salir de pesca con su padre. Su papá prefería estar ocupado con su carrera política. No tenía tiempo para dedicar a sus hijos en una forma significante. Ustedes saben lo que estamos tratando en la historia que vamos a ver en el estudio de hoy. No solamente acerca de David, pero a las relaciones de David con sus hijos. Como ya hemos visto en otros estudios pasados, Absalón, hijo de el rey David, había matado a su medio hermano Amnón, porque Amnón había violado a su media hermana Tamar. Pero luego que Absalón asesinó a su hermano Amnón, huyó de aquel pueblo, pero después de algún tiempo Absalón regresó a Jerusalén. Su padre no quiso tener una audiencia con él. También al fin tuvo una audiencia el rey con su hijo Absalón, pero fue tarde, muy tarde. Absalón se situaba antes de la entrada de la puerta de la ciudad y ahí se robó los corazones de Israel, y ahí comenzó el complot contra el rey David. Entonces, en el libro de Efesios, Pablo dice: padres, no provoquéis a sus hijos a la ira, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Así que creemos que Absalón vino a ser el hombre que vino a ser, que en ese comportamiento rebelde por la forma en que su padre lo creó. No estamos excusando ni a Absalón ni a David por la forma en que David trató las dificultades con su hijo Absalón. Todos tenemos tormentas y adversidades en nuestras vidas. Voy a afirmar esto, y yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que las tormentas más peores en nuestras vidas son tormentas con nuestras relaciones, especialmente en las relaciones familiares. Las cosas que van pasando día tras día y tenemos desacuerdos. Ojalá que esos desacuerdos los podamos allanar. Pero hay veces que esos tormentos son profundos. En todas las familias, la dinamía entre hijos y sus padres es tan crucial y importante que yo me atrevo a decir, la dinamía entre padre y sus hijos es bien importante, porque si el hijo está viendo a su padre cómo deben ser los hijos, porque se deben de parecer a su padre, y cómo deben de ser los maridos. Todas las diferentes actividades que el papá va a cumplir, está haciendo un modelo a sus hijos. Sobre todo esto, el ambiente espiritual, el hogar espiritual, porque la Biblia nos enseña a llamarle a Dios Padre nuestro que estás en los cielos. Si nuestras relaciones entre el Hijo y Padre de Dios en los cielos no está bien establecida, entonces lo que va a suceder es y va a tener resultados en el ambiente espiritual. Por ejemplo, una historia que un hombre que estaba por la calle testificándole a las gentes que estaban pasando por la calle, les testificaba abiertamente con toda libertad, compartía su fe, compartía el evangelio. Así que este joven está tratando de testificarle a otro joven le dice, y trata de burlarse de él. El que estaba recibiendo el testimonio le dice al que le testificaba:
¿tú has visto a Dios? ¿Cómo es Dios? Aquel joven, sin conocer el pasado de aquel que le hizo la pregunta, le contestó, bueno, Dios es como tu propio padre. El muchacho levantó la mano y dijo, no me digas más, yo odio a mi propio padre. Mi padre siempre me ha odiado. Si Dios es algo así como mi padre, yo no quiero nada con tu Dios. Entonces, después él se dio cuenta que el papá de aquel joven había violado a su propia hija o su hermana y abusó al resto de sus hijos. Así que decirle a este joven que Dios es como tu padre, entonces para este joven eso fue algo horrible. Sabemos que David, sabemos el pasado de David, sabemos que David estaba muy lejano con el trato de sus hijos, no atendía a sus hijos cuando estaban en crisis. Por eso es que David fue muy flojo en el trato con sus hijos. Y Absalón vino a ser un rebelde, un asesino, y huyó de Jerusalén. Finalmente, porque en 2 Samuel 18:1 nos dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. 2. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo la mano de Joab. Recordemos, Joab era el general del ejército, comandante del ejército de David. Así que este es Joab. Una tercera parte bajo mando de Absai. Absai es hermano de Joab. Los dos eran hijos de Sarbia, la hermana de David. Así que estos son sobrinos de David. Entonces, una tercera parte bajo la dirección de Itaí Geteo. Qué nombre tan feo. Itaí y Geteo. Y dijo el rey al pueblo, y también saldrá con vosotros. Una palabra rápida acerca de Itaí. Itaí quiere decir alguien que es habitante de Gad. Por eso es Geteo. Gad fue una de las ciudades filisteas. Quizás este era un filisteo reconocido en su pueblo. David se quedó algún tiempo en Geteo cuando huía de el rey Saúl y vino a estableció conocimiento con el rey de Geteo, de los filisteos, por un periodo de tiempo. Sin duda, este Itaí el Geteo, si estás esperando poner nombres a tus niños, no le llames Itaí o Geteo. Geteo fue aceptado por David y lo dejó en Gad y lo encargó físicamente. Por eso es que vemos que David movió su familia como 600 hombres de Gad a Jerusalén. Entonces, Itaí Geteo llegó ahí el día antes de comenzar esta rebelión. David se alejó y pasó por el monte de los olivos, como ya hemos estudiado pasado. David se encuentra con Itaí Geteo y David le dice, apenas llegaste ayer, viniendo de Gad, no te vamos a pedir que vengas con nosotros, mejor quédate aquí. Has venido apenas a Jerusalén, establécete en Jerusalén, no vengas conmigo. Y Itaí Geteo dijo, rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Donde tú vivas, allí viviré. Donde tú mueras, yo allí moriré. Así continuó con él. Porque era un hombre tan leal y capaz, se llevó una tercera parte del ejército del rey David. Entonces, la estrategia es dividir en grupos el ejército. Aún en nuestros tiempos es una técnica que se utiliza. Divides las tropas y seleccionas diferentes frentes que vas o esperas atacar. Notemos que David le dijo al pueblo, yo también saldré con vosotros, yo vendré con ustedes a la guerra, porque al rey David le gustaba la guerra, era bueno para la guerra. De vez en cuando encuentro soldados, y en mi mente tengo un soldado, no les digo el nombre porque quizás ustedes no piensen de él como pienso yo, pero este soldado fue entrenado
para ser un tirador franco y trabajaba por el gobierno de los Estados Unidos, o trabajó. Le gustaba ir a la guerra. Él comentaba que estaba contento con lo que hacía y decía, me gusta mi trabajo, nunca dejaré de hacerlo. He sido llamado a ser soldado. Así también David se sintió muy confortable salir al campo de batalla. Por eso David dice, yo iré también con vosotros en el verso 2, verso 3. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú no vayas y te quedes en la ciudad. David vino a ser lo que se le llamó en lenguaje militar un blanco grandísimo. Si tú quitas a David, vas a salvar la vida de todo el ejército. Por eso los generales en la batalla son de tanto valor con esa estructura. Hemos oído cuando este presidente Putin ruso invadió a Ucrania. Entonces, el presidente de Ucrania se protegió. El presidente Zelensky, Vladimir Zelensky, se cubrió con diferentes protección, porque él era un blanco mayor. Si lo eliminan a él, el país pierde su estabilidad. Por eso es que el pueblo dice a David, quédate en David. En verso 4, entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de cientos y cientos y de miles en miles. La puerta, esta no era puerta de Jerusalén. Recordemos que el rey David no estaba en Jerusalén. Ahora David está en un pueblo que se llamó Mahanaim. Y el pueblo Mahanaim era el pueblo donde estaba Isboset, el hijo de Saúl, hizo sus oficinas generales. Hoy él ya no está ahí. David ha entrado en este pueblo llamado Mahanaim porque ahí se siente seguro en ese pueblo. Entonces, las gentes de esa ciudad le aceptan a David. Por eso es que David se quedó ahí y las tropas salieron a la guerra. Verso 5. Y el rey mandó a Joab, a Abasai y a Ataí, diciendo, tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. No, quizás no lo notes, pero más tarde lo puedes ver. 4 veces en este pasaje que estamos leyendo, David se va a referir a Absalón, el rebelde, el asesino, el rey falso. Se va a referir David a él como al joven Absalón. Porque en este pasaje, de veras, David no está tratando con la rebelión de su hijo como si fuera rey. Está tratando como rebelión como si fuera su padre. Y Absalón es los dos. El rey David es el rey y también es el papá de Absalón. Pero la forma que está tratando a Absalón, dice, ustedes saben cómo son los muchachos. Los muchachos hacen cosas rebeldes, algunas veces hasta utilizan drogas, porque son hijos rebeldes. Es lo que son los chamacos. Es muy muchacho, no tiene experiencia. Por favor, trátenlo. Por favor, tratad benignamente por amor a mí, al joven Absalón. En otra situación, David podría decir, encuentren a esa persona y ejecútenlo. Pero en este caso, les advierte acerca del joven Absalón, que lo traten con mucho cuidado. Y todo el pueblo oyó cuando dijo el rey orden acerca de Absalón, y todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Voy a intentar. Israel, como ya mencioné en muchas ocasiones, Israel es una tierra de montes y valles. Y algunos montes son muy altos y valles muy bajos,
cubiertos de piedras. Este está sucediendo al oriente del monte, del río Jordán, donde se llama Gilead, una parte muy cubierta de maleza, unos terrenos que suben y bajan. Entonces, era un lugar muy peligroso para sostener batalla. Por eso es que fue a los bosques de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyeron a espada. De veras que la gente murieron por un fenómeno de la naturaleza, por el bosque que estaba tan espeso. Se enredaron, se ahorcaron, se les quebraron las piernas. Esta gente murieron en aquella batalla con todo el conocimiento de que fue Dios. Verso 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre su mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba Absalón pasó o siguió caminando. Verso 10. Viéndolo, uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgando de una encina. Es lo que dice este hombre al general. Este árbol que se menciona aquí como encina, de veras, es un árbol que se reconoce como un hombre que tiene un árbol muy fuerte y tiene unas ramas muy extendidas que a veces hasta tocan el piso. Por eso es que al ir corriendo por ahí Absalón, ustedes, cuando oyen que Absalón se quedó colgando, naturalmente que pensamos que fue el cabello que se quedó envuelto en las ramas del árbol, y no sabemos, la Escritura no nos lo dice. Eso es simplemente en nuestra percepción, porque el historiador Josefo, que escribió acerca de este caso diciendo que vamos a pensar que se quedó atorado con mucho cabello, porque eso era el orgullo de Absalón. Dice que cada año se cortaba su cabello, era vanidoso cuando se cortaba el pelo y ponía en la báscula y lo pesaba, y podía llegar hasta 4 libras de cabello que se cortaba. Eso era una forma de presumir. Eso era, y puede ser que fue lo que lo mató. Quedó colgado porque tenía mucho cabello. No estamos seguros, simplemente quedó colgado de aquel árbol. Eso es lo que la Escritura dice. Y no se dice aquí, viéndolo, aviso diciendo: he aquí que visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Este Joab era hombre sin misericordia. Lo que hizo con Abner, cuando Abner vino a visitar al rey David, cuando el general del otro ejército tuvo una reunión personal con David, cuando Joab llegó a la casa del rey David y se le avisó que había estado Abner, Joab se incomodó y fue y lo buscó y lo trajo al palacio y habló con él como quería hacer paz, y al contrario lo asesinó. Este es Joab, que asesinó a Abner. Joab respondió al hombre que le daba las nuevas: viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego allí echándole a tierra, te hubiera yo placido y darte 10 siclos de plata en tu talabarte. Imagínate. En otras palabras, era como en estos días los luchadores obtienen un cinturón que presumen a todo el mundo. Verso 12. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, y a Absai, y a Itaí, diciendo: mirad, que ninguno toque al joven Absalón. 13.
Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra de mí. Esto que estamos viendo aquí, que dice aquí, porque al rey nada se le esconde. Al rey nada se le esconde. El rey tenía sus espías por donde quiera. Estos espías venían y eran leales al rey y le traían la información. Por eso dice aquí que al rey nada se le escondía. El rey sabía todo lo que estaba haciendo. Yo estaba leyendo esta mañana, preparándome, quizá ustedes también lo oyeron, Proverbio capítulo 5 y verso 21, que dice, estoy leyendo Proverbio 5, 21 que dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas las veredas del hombre. Es lo que está dando testimonio el proverbista. Es muy bueno recordar que tú no puedes esconder nada del rey, ¿verdad? Porque el rey tiene un alcance para todas direcciones, tiene una red de información para que todo se le informe, por eso al rey nada se le escapa, nada se le esconde. Para el rey todo está a la vista de sus ojos y él lo está observando siempre. Es lo que reconoce este joven que vio a Absalón colgando de la rama de aquel árbol. Por eso él dijo, yo no voy a poner mi vida en peligro. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio y colgando de las ramas de la encina. Así que, a este caso, Absalón está inmóvil, no se puede defender. Joab lo mató. Verso 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Imagínense que aquel hombre estaba colgando y lo trataron como una piñata y lo mataron. 16. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Entonces, Joab no debía de haber matado a Absalón. Claro que Absalón era su enemigo, claro que era un rebelde, claro que era un asesino, pero Absalón, el general, debía de haber obedecido de las órdenes de su rey, el rey David, porque aún David no dijo que él no iba a tocar la vida del rey Saúl, porque el rey Saúl era ungido de Dios. Así también Joab debía de haber seguido las órdenes de su rey. Ya sea que Absalón se había comportado bien o mal, le debía de haber respetado su vida. Pero no, mató a Absalón. Sopló la trompeta, tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de algún largo. Tomando después el cuerpo de Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. En Deuteronomio capítulo 21, al hijo rebelde lo sacaban fuera de la ciudad y lo apedreaban y lo tapaban con un montón de piedras. Era una costumbre en Israel a esos tiempos de que a un hijo rebelde o criminal lo dejaban tapado con un montón de piedras. Entonces, verso 18, y en vida Absalón había tomado y había erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho yo no tengo hijo que conserve la memoria de mí. Absalón se levantó esta columna en el arroyo de Cedrón, porque dijo, porque no tengo un hijo que conserve mi memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se llama esa columna de Absalón hasta el día de hoy. Eran los judíos, pero ustedes oyeron que Absalón había tenido 3 hijos y una hija
que había puesto por nombre igual que a la que violó su hermano. En alguna forma, Absalón perdió sus hijos, y esos hijos que él había engendrado murieron y no reconocía más hijos. Entonces, casi siempre los monumentos que se levantan cuando una persona muere, los levanta una persona que te estima, como hijos, nietos, amigos, vecinos, gentes de la ciudad, levantan a la persona por su buena reputación. En este caso, Absalón levantó su propio monumento pensando, a mí nadie me va a recordar, y ni van a ser, de veras recordamos a Absalón por razones equivocadas. Entonces, si ustedes vienen a Israel con nosotros, vamos a pasar por el monte de Cedrón cuando estamos en esa caminata y llegamos al área del templo. Vamos a ver el templo de Cedrón, el arroyo de Cedrón. Después llegas al monte de los olivos. Hay una serie de monumentos. Un monumento es muy alto, que es como de 18 pies de altura, 52 pies de altura, que se le llama el pilar de Absalón, o sea, monumento a Absalón. Los papás judíos, o la gente judía, principalmente los judíos ortodoxos, cuando pasan cerca de aquel monumento, se detienen y ponen su frente a ese monumento, recordando que Absalón desobedeció a su padre. Desde ese tiempo lo hacen los judíos ortodoxos. Sacan sus familias, principalmente los jovencitos desobedientes, y los llevan en una caminata y pasan frente al monumento a Absalón, y ahí le platican a sus hijos la historia de Absalón, y le dicen, deja platicarte lo que le sucedía a los niños que eran desobedientes a sus padres. Así que Absalón vino a ser un objeto de traición para los judíos hasta este día. Lo que es interesante, se le llamó el monumento a Absalón, pero de veras, este monumento que hoy existe fue construido como 1000 años después de que murió Absalón, porque tiene arquitectura como la del templo, la arquitectura que es greco-romana. Así que alguna tumba, obviamente, es de una persona famosa que existió al tiempo de Jesús. Jesús se refirió a esa tumba de los profetas como tumbas blanqueadas. Muchas gentes creen que Herodes Agripa fue sepultado en esa tumba a la que Jesús se refería. Puede ser que también la tumba de Absalón existió por algún tiempo. Así que esta tumba greco-romana y el templo mismo fueron construidos 1000 años después del rey David. Recordemos cuando andemos en Israel para aclarar viendo esas tumbas a las que Jesús se refirió. Entonces, he mencionado que Absalón, no piensas en Absalón, en lo que sucedió, pero tú recordarás a Absalón. Muy bien. La razón que tú recordarás a Absalón es por la vida que vivió. Y esto es el monumento que dejó Absalón. El monumento que tú vas a dejar el día que tú te vayas de este mundo, le puedes poner el retrato que tú quieras o los dichos que tú quieres, los adornos que tú quieres, verás. El monumento que vamos a dejar todos los cristianos son nuestra vida. Y todos a cierto punto en el futuro van a recordar qué hiciste en tu vida, ya sea bien o para mal, lo van a mencionar. Entonces, aquí sucedió con Absalón. Absalón está sepultado bajo un montón de piedras hasta levantaron un monumento en el nombre, llamándole el monumento de Absalón. Verso 19. Entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, yo no espero que recuerden, pero ya lo mencionamos en los estudios pasados, era hijo de uno de los sacerdotes, fue el mensajero que corría a traerle mensajes al rey David a Jerusalén, con lo que sucedía con Efotel. Entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Este hombre está contento, ansioso de poder ir a hablar al rey de lo que está sucediendo. Respondiendo Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy las nuevas porque el hijo del rey ha muerto. Es lo que pensó este hombre. No quiere decirle al rey
que su hijo ha muerto este día. ¿Por qué crees que Joab le dijo esto a este joven? Porque Joab conocía muy bien al rey David. Cuando vino el amalecita para decirle al rey de que había muerto Saúl y su hijo, David ordenó ejecutar al amalecita. Lo mismo le puede suceder a este Ahimos, que le dijo al rey: yo le hice el favor a Saúl y lo acabé de matar. Y el rey David dijo: lo mataste. Ahora el rey David ordenó la ejecución de este amalecita. 21. Y Joab dijo al etíope. Etíopes son gentes que vivían al norte. En la parte de Etiopía no es Israel. Este hombre es un extranjero, no es israelita. Es un hombre que simplemente estaba, en este caso, frente a Saúl. Es lo que está pensando Joab. Joab dijo al etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Semaías, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab le dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú? Si no recibirás premio por las nuevas que le vas a dar al rey. Él le advierte. Él dijo: cualquiera que sea lo que resultó, permíteme correr y llegaré primero al rey. Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre, corre, hijo, pues ahí más. Y David estaba sentado. Este hombre corrió sin llevar mensaje. Era entusiasta, llevaba mucho entusiasmo de ir a la presencia del rey, pero no llevaba ninguna información. Me temo que a veces encuentras gentes que se comportan de esta manera. Hay veces en el ministerio, hay jóvenes que quieren entrar en el ministerio, entran corriendo, con muchas ganas, llegan y dicen: mi deseo es predicar. Qué bueno. Lo que sucede si tú corres sin llevar mensaje, entonces te vas a cansar y te vas a confundir. La gente que te oye se van a sentir incómodos y no podrás continuar en el ministerio. Tienes el entusiasmo hasta de correr para llevar el mensaje, pero no llevas mensaje. Necesitas educarte, necesitas reconocer las Escrituras. Cuando la gente te haga preguntas, tú tienes que estar preparado para dar respuesta a lo que se te pregunte. Pero cuando el profeta Jeremías dijo acerca del grupo de profetas, Dios dijo a través del profeta Jeremías: yo no los envié ni les di profecía de ningún tipo. Entonces, solamente vas a profetizar cuando Dios te dé mensaje. Así que este hombre dijo: permíteme correr. El rey le dijo: bueno, si es lo que quieres, corre, vete, a ver qué mensaje vas a llevar. David estaba sentado ante las dos puertas y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Y el atalaya dijo luego, dio voces e hizo saber al rey. Y el rey dijo: si vienes solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía corriendo, vio el atalaya a otro que corría y dio voces al rey, el atalaya, diciéndolo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece que corre el primero como corre Ahimías, el hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buena nueva. Entonces Ahimías dijo en alta voz al rey: paz al rey. Y se inclinó en tierra delante del rey y dijo: este sí trae el mensaje. Y le dijo: bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo al joven Absalón: haz bien. Ahimás respondió:
vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y él está diciendo, no tiene información. Se le hace la pregunta y no la puede contestar, pero algo sucedió. Yo pude ver aquel tumulto de gentes, así que lo único que hizo fue incomodar al rey, pero saludó al rey como viva el rey. Joab, el siervo del rey y mi siervo, mas no sé qué era. Y el rey le dijo, pasa y ponte ahí, y él pasó y se quedó en pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, de que hoy Jehová ha defendido la causa de la mano de todos sus que habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para hacerte el mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró profundamente, y yendo y viniendo a sus cámaras decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, oh, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar o en lugar de ti, mi hijo Absalón, mi hijo Absalón, mi hijo Absalón? Así el rey David sufre ese horrible dolor. Cuando leímos esta historia, podemos ver, y David hubiera hecho mucho bien si hubiera invitado a su hijo Absalón para discutir, platicar de lo que había pasado y se hubieran reconciliados. Yo he tenido la desgracia o dicha de estar muchas veces en la sala de emergencia donde declaran muerto a una persona. Llegan los parientes, el papá, primos o vecinos que tenían desacuerdo con aquella persona y comienzan a gritar, a llorar, porque no pudieron solucionar el desacuerdo, quizás por el orgullo de uno y el otro. En este caso no tuvieron unos cuantos minutos para poder presentar su disculpa y decirle al otro, perdóname, y ser perdonados y seguir adelante. Yo he visto esto porque he observado cuando mi hermano murió y mi madre y mi papá y mi hermano no tenían buenas relaciones. Mi papá, ¿cómo trató ese tipo de duelo? Mi papá se sintió ofendido y le llevó años y años para poder solucionar porque no tenía un buen trato. Mi padre no tenía un buen trato con sus hijos. Por eso aquí también el rey dice, si hubiera mejor muerto en su lugar. Yo creo que el rey David se siente culpable por sus propios pecados que él había cometido. Es interesante acerca de la culpa porque tú eres culpable porque cometiste algo y eres consciente de que fallaste. Tú sabes que debes de ser castigado en alguna forma. Y si no eres castigado por el crimen que cometiste, eso te va a molestar. El profeta Natán le dijo a David, Dios te ha perdonado, pero la espada no se separa de tu hogar. Por eso es que aquí Pastor Skip Asik te está diciendo de que el rey David estaba consciente de que había fallado, estaba consciente de que merecía ser castigado en alguna forma. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, yo hacía algo a contra de mis padres que yo sabía que merecía castigo como niño desobediente, y mi papá fue muy fiel en ejecutar el castigo y administraba aquel castigo en mi trasero. Tenía mi padre esas tácticas psicológicas, buscaba mi trasero y me azotaba. Yo no me sentía culpable por aquel castigo, sabía que había fallado, tenía que ser castigado, pasar por ese castigo. Para mí me sirvió. Yo recuerdo específicamente que cuando yo
hice una ocasión algo que ofendió a mi padre. Mi padre dijo con mucho dolor en su corazón, me has quebrantado mi corazón, pero aún no me había golpeado. Pero yo anhelaba que me golpeara para sentirme que estaba pagando por la maldad que había hecho. Así el rey David es lo que está sintiendo, y esa es la culpabilidad que lo está tragando, consumiendo. Este es Pastor Skip Eighting que te dice con toda claridad en el verso 2 de Samuel 19:1. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día de la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubriendo su rostro, clamaba en alta voz, decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Sabe que trágicamente perdió su hijo. Cuando una persona se encuentra en esta situación de que pierde un ser querido, tiene diferentes etapas. La etapa primero es que no acepta lo que se le está diciendo. La segunda etapa es la persona se enoja, se enfurece, porque a veces se siente culpable de lo que le sucedió a su ser querido que murió. Luego viene una etapa de depresión, que luego viene la esperanza. Son 4 diferentes etapas que experimenta la persona que pierde el ser querido. Aquí el rey David está en la primera etapa. No quiere aceptar de que su hijo murió. Pero así como era el rey a este tiempo, no se está comportando bien. Está adolorido por lo sucedido. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hay en libertad tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y de la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes, tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Vamos a explicarlo de esta manera, lo que ha pasado al paso del tiempo. Algunas gentes son consumidos por el duelo cuando muere un ser querido y no le dan importancia a los que los rodean. Y hay veces los otros hijos o hijas de la familia se sienten ofendidos por cómo su padre se está comportando con su hijo estimado que murió. Trae su retrato, a todos se los enseña, a todos les explica la tragedia de su hijo o de su hija o de su padre. Es algo incorrecto. Tenemos que aprender a confrontar esos momentos dolorosos que todos vamos a experimentar en nuestras vidas. Aunque sea algo tan doloroso, lo tienes que tratar. Yo recuerdo cuando murió mi hermano mayor, cómo mi madre trató esa situación. Mi madre quitó todos los retratos de mi hermano, los escondió. Si entrabas en nuestra casa y veas en tu alrededor, no encontrabas evidencia de mi hermano mayor, como si nunca había existido. Pero una ocasión vino mi tía Agnes y habló con mi mamá y le preguntó por los retratos de su hijo, el que había muerto, a lo que ella le contestó: los he quitado, los he escondido. Mi tía Agnes le explicó: no te sientas así, busca los retratos de tu hijo que ha muerto y ponlos en su lugar. Con todo y que sea doloroso, tienes que aguantar, pasar por ese dolor, porque es parte de la vida. Eso fue como mi madre trató la situación cuando murió mi hermano mayor. Pero aquí el rey David claramente que está atormentado, dolorido. Por el general Joab lo entendió que era un momento crucial para la nación, por eso que dice el verso 7. Joab le dijo: levántate pues ahora y ve afuera y habla
bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto le será porque todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Piénsalo. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y entonces, en este instante, el general Joab está correcto. Proverbios 27 dice: Bienaventurado el hombre que tiene amigos. El amigo te trata por frente, el enemigo te ataca por la espalda, pero tu amigo te trata ojo a ojo, te dice la verdad. En este caso, el general Joab no tiene ni muestra ninguna lástima por el rey, sino que lo reprende, que se comporte como un hombre maduro como el rey. Tiene que pensar en esos horribles sacrificios. A este punto, Joab entendió. No necesitamos un rey llorón. Necesitamos un rey fuerte que pueda dirigir a la nación. Pero hay tiempos de duelo frente a la gente, pero eso tiene que pasar. Así que todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá, diciéndoles: ¿por qué seréis vosotros los pastores de hacer volver, los postreros de hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacer volver a su casa? Vosotros sois pues mis hermanos, sois mis hermanos, mis huesos, mi carne sois. ¿Por qué pues sois vosotros los postreros en hacer volver al rey? Así que también se comportaban. Nosotros estamos experimentando en los fines de semana esta hermosa serie que le llamamos Solo Jesús Siempre. En esta serie estamos disfrutando, viendo profundamente Solo Jesús Siempre. Ese es nuestro propósito. Así que el rey regresó y el rey reclama lealtad. Verso 13. Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios, y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. ¿Qué pasó con Joab? Entonces, no se nos olvide, porque Joab va a recordar esto, porque más tarde Joab será el blanco. ¿Por qué hizo esto David? Recordemos, Amasa fue la persona que en Jerusalén era comandante de las fuerzas de Absalón, porque Joab se había ido con David. Ahora viene a ser, así que Amasa, el rey reconoce quién fue Amasa después de todo, porque ya que dice: tú que te rebelaste contra mí como general y te fuiste a dirigir el ejército de mi hijo Absalón, ahora vas a ser mi comandante. Esto sorprendió a todos los que se dieron cuenta de este cambio y palabras del rey David. Reconocemos pues, tenemos que entender, cuando regrese nuestro rey Jesús nos va a recompensar con los galardones más raros, a tal punto de que vamos a gobernar y reinar con él, es lo que dice la Biblia, en el reino milenial. Entonces, Dios nos ama
Como dice Romanos 5:8, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Jesús regrese, nos va a recompensar con todo que por un tiempo fuimos sus enemigos, pero Dios nos va a dar recompensas increíbles a punto que vamos a reinar sobre ciertas personas. Entonces, eso será para entonces. Tú vas a ser persona encargada con todo que te rebelaste contra Dios, porque aquí 19:14, estamos en el verso 14. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviase a decir al rey, vuélvete tú. Entonces, volvió pues el rey y vino hasta Jordán. Volvió pues el rey y vino hasta Jordán. Aquí el rey David se ganó el corazón de Israel y puso diferentes personas en diferentes posiciones de autoridad. Es un testimonio para Dios. Así que volvió pues el rey, vino hasta Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. ¿Verdad? Dice aquí que los representantes de Judá vinieron a Gilgal para recibir al rey, para recibirle y pasar el río Jordán. Gilgal fue el lugar donde los hijos de Israel, cuando vinieron del desierto y con Josué cruzaron el río Jordán y acamparon frente a Jericó en este lugar llamado Gilgal, donde Josué lo llamó Gilgal porque dijo, Dios nos ha protegido. Así que Gilgal vino a ser un punto de histórico muy importante. Es el lugar de Gilgal donde el rey Saúl fue ungido como rey. Por eso es que este lugar es históricamente muy importante. Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar Jordán. 16. Y Semí, recordamos a Semí. Semí fue el que le aventó tierra y piedras al rey cuando el rey estaba caminando por el desierto. Simeí dijo a Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1,000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con 15 hijos, con sus 15 hijos y sus 20 siervos. Verso 18. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey para hacer lo que él le pareciera. Entonces Semeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que su siervo le hizo un día. Así que el rey David está dando testimonio, he regresado. Este hombre quedó temblando en sus zapatos porque lo que merecía era y reconocía que el rey lo podía matar. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarde el rey en su corazón, porque yo tuve tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero para toda la casa de José para descender a recibir al Señor. El rey respondió Abisai, dijo a Sirbia, hijo de Sirbia, y dijo, no ha de morir por esto este Simeí. Respondió Abisai, dijo a hijo de Sarbia, Simeí, que maldijo al ungido de Israel David. Entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé. Yo hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simeí, no morirás. Y el rey se lo juró. Aquí suena que el rey se portó de una forma muy graciosa, ¿verdad? Pero de veras no es ningún acto de gracia, porque cuando tú lees la historia una y otra vez te das cuenta que cuando lleguemos a la Primera de Reyes, capítulo 2,
cuando el hijo de David, que es Salomón, y David está para morir, David llamó a Salomón y dijo, te quiero mencionar siquiera dos cosas. Primero, ese individuo llamado Simeí que me maldició públicamente y cuando él regresó yo le juré que no moriría, que Dios te dé sabiduría, cómo vas a tratar con él, dando a entender, tú Salomón, trátalo como tú crees que debe de tratarlo, pero no permitas que mi cabello blanco descienda a la tumba en paz. El rey David está dando a entender a Salomón, puedes matarlo. Hay veces que perdonamos y olvidamos, pero hay gentes que con mucho orgullo dicen, perdono, pero no olvido. Eso es el dicho que decían los indígenas en los Estados Unidos cuando peleaban con hacha en mano. Escondían el hacha y dejaban la agarradera del hacha por fuera de tierra por si la volvieran a necesitar la semana próxima. Por eso aquí el rey David está más o menos diciéndole esto a su hijo Salomón. Aquí Skip Essig nos está diciendo en el verso 22, David entonces dijo, ¿qué tengo yo con ustedes? En las palabras también continuó. Le está diciendo que el rey David está diciendo, quedas condenado a permanecer en esta ciudad. Si sales de esta ciudad, yo te persigo y te mato. Así que aquí David le está diciendo a Absalón, haz un trato con él y cumple lo que se prometa uno. Como decía, como dicen los que participan aquí, va a ser el fin de la libertad de Simeí. Verso 24 dice, es un capítulo largo, pero aquí en el verso 24 dice, también Mefiboshet, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies. ¿Te entendemos? Siba, que era el que tenía la responsabilidad de cuidar a Mefiboshet, Siba vino al rey David con los asnos enalbarzados. Ustedes recuerdan que traía víveres, pero mintió al rey. Dijo que Mefiboshet se había quedado en Jerusalén esperando ser declarado el rey. Aquí en verso 24, también Mefiboshet, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey para aclarar la mentira de Siba. Así que el rey David de veras no le creyó a Siba, por eso le dijo, los víveres que trae, que sean para ti. En otras palabras, el rey David le dijo a Mefiboshet que no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día de vino en paz. Verso 31 dice, también Barsalí Galadita descendió a Regolim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Verso 32 dice, era Berasaí muy anciano de 80 años y él había dado provisión al rey porque era un hombre muy rico. Así que el rey dijo a Besalí, pasa conmigo y yo te restauraré conmigo a Jerusalén. Mas Barsalí dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. El rey David le dijo, qué bien, tomaré gusto ahora. Y el verso 38 dice, el rey dijo, pues, pase conmigo Quinam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo te lo haré. Yo te lo haré bien a tu familia. Vemos aquí el acuerdo que se hace acerca del reino y el verso, la siguiente sección
de 2 de Samuel capítulo 19, comenzando con el verso 40. Lo continuaremos en el próximo estudio porque ¿quién es el rey después de David? Salomón. Salomón será el rey que será después del rey David. ¿Quién fue el rey después de Salomón? ¿Recuerdan? ¿Quién fue el rey después de Salomón? Rehoboam. Sí, pero hay otro rey llamado Jeroboam, porque eso fue razón que el reinado se dividió. El reinado se dividió entre norte y sur, porque había dos reyes, uno llamado Rehoboam y el otro Jeroboam. Entonces, estos dos reyes separaron el rey para que de esta forma los dos vinieran a ser rey en alguna forma. Esa es la historia que veremos en el estudio futuro. Lo único que les recomiendo, continúen leyendo el resto del capítulo 19 de 2 de Samuel para ver cómo Salomón continuó con su reinado. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos. Gracias por esta oportunidad de poder estudiar estas grandes secciones de las Sagradas Escrituras y entender tus narraciones. Padre Santo, nosotros a este momento somos devotos a la doctrina de los apóstoles. Reconocemos que los apóstoles, ya hayan sido Pedro, Pablo, Mateo, o todos los escribieron. Cuando ellos escribieron sus escritos y hacen referencia al rey David por el pacto que hizo el Señor con el pacto davídico. De esta forma le conocemos de que estás en autoridad. Padre Santo, ayúdanos a reconocer estos principios de disciplina en nuestras vidas, que estos principios trasciendan después que nosotros ya no existamos. Todo esto lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén.